Imagina que la escritura no es un oficio, sino una fiebre. No un martirio, sino un juego de niños. No un sufrimiento estoico, sino una borrachera de palabras en la que cada línea es una chispa que incendia el papel. Esto es Zen en el arte de escribir de Bradbury, un grito de guerra contra la solemnidad literaria y un manifiesto a favor del placer desenfrenado de narrar. Eleva el chisme al arte del cuento con mi videocurso. Cuenta, pero bien. Atrapa, sorprende y no des pena ajena. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Adéntrate en la escritura narrativa con mi curso de iniciación. 12 clases 1 a 1 por videollamada con horarios flexibles. Amateur no, escribe como un pro. A diferencia de esos manuales de escritura que te enseñan a diagramar tramas con la precisión de un relojero suizo, Bradbury te dice que escribas como quien pisa una mina, sin pensar, sin calcular, dejándote estallar en cada página. Porque para él no era tanto una técnica como un impulso vital. Para él no se trata de encajar en los cánones de lo que un editor quiere vender o un círculo de intelectuales quiere leer. Se trata de escribir lo que te sale de las entrañas, porque si no lo haces, te mueres. Bradbury nos cuenta que de niño aprendió una lección muy importante, la más importante de su vida: no dejarse amedrentar por los idiotas. Tras romper su colección de historietas por la presión de sus compañeros de clase, comprendió que ese acto de traición contra sí mismo era una enfermedad. La cura fue simple: volvió a coleccionarlas y jamás dejó que alguien le dijera otra vez qué es lo que podía o no amar. De ese espíritu obstinado nació el escritor que nos enseñó a mirar el futuro con la mirada de un niño que se niega a dejar de asombrarse. Para Bradbury, escribir es una forma de salvarse del aburrimiento, del veneno de la vida cotidiana, de la mediocridad que asfixia. Escribió miles de palabras al día durante décadas, porque no hacerlo era dejarse morir. Y en ese proceso descubrió que la clave no era el esfuerzo consciente, sino la entrega absoluta. Para él, la mejor manera de escribir bien era escribir rápido, sin frenar a la mente con dudas, ni permitir que la censura del miedo apagara la chispa del entusiasmo. Tenía que mantenerse borracho de escritura para que la realidad no lo destruyera. Y lo decía muy en serio. Escribía como quien juega, como quien se lanza desde un trampolín sin mirar al agua. No planificaba obsesivamente ni se paralizaba preguntándose si una idea era comercial o profunda. Simplemente escribía. Y después editaba con la misma pasión con la que había escrito, pero sin perder la electricidad de la primera explosión creativa. Bradbury no creía en esperar la inspiración, creía en alimentarla. Su método era devorar poesía todos los días. Leía ensayos de temas que no tenían nada que ver con la literatura. Se sumergía en películas, cómics y cualquier cosa que despertara su imaginación, porque el problema no era la falta de ideas, sino la falta de alimento para que esas ideas nacieran. Para él, cada historia fue el resultado de una obsesión infantil. Sus listas de palabras le sirvieron como detonantes. No se sentaba a pensar qué historia podría escribir. Dejaba que las imágenes enterradas en su mente se revelaran solas, como si fuera un arqueólogo de su propio inconsciente. Desenterraba lo que había acumulado durante años, dándole forma hasta convertirlo en cuentos, novelas y guiones. ¿Escribir es un arte o una forma de locura? Para Bradbury eran ambas. Escribir es lanzarse al vacío sin red, confiando que la pasión será suficiente para sostenerte en el aire. Es convertir el miedo en combustible y la alegría en motor. Es aprender que la disciplina no significa escribir con rigidez, sino constantemente. No significa corregir cada palabra con obsesión maniática, sino escribir sin frenos para luego afinar lo que has escrito con la misma energía con la que lo concebiste. Si hay algo que Bradbury deja claro en Zen, en el arte de escribir, es que la peor enfermedad de un escritor es la autocensura. Ese miedo a qué dirán, ese freno que impide que las historias nazcan. Para él, la única manera de escribir algo realmente bueno es escribir lo que amas con toda tu alma y lo que temes con toda tu fuerza. Y la única regla, escribir como si te estuvieras incendiando. En última instancia, lo que Bradbury dice es que la escritura no es un oficio meticuloso,
ni una actividad para mentes calculadoras. Es una explosión, un vómito volcánico, una estampida de imágenes que arrasa con todo. No es algo que se tenga que hacer con cautela, sino con desesperación. Y si no sientes esa necesidad desesperada de escribir, mejor dedícate a otra cosa. Eso pensaba. Así que, si después de esto reconoces que necesitas escribir como si tu vida dependiera de ello, felicidades, estás en el camino correcto. Y si no, bueno, siempre puedes volver a planificar tu novela hasta que se te pase la fiebre. Pero recuerda lo que Bradbury nos enseñó: quien piensa demasiado se enfría. Y un escritor frío es un escritor muerto. Si sientes que te arde algo por dentro mientras ves esto, no lo enfríes. La escritura es fiebre y yo puedo ayudarte a sostenerla sin que te consumas. Mis cursos te ayudarán a aprender a escribir con furia, con alma, con ganas. Escríbeme y te digo cuál te viene mejor. En mi web tienes el botón de WhatsApp. ¿Listo para prenderle fuego a tus historias? Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallerícola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. Aventura al protagonista y hazlo memorable. Engancha al lector. No más novelas sin rumbo con mi videocurso Primera Novela. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para ayudarte en el proceso. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.